Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy vamos a hablar acerca del capital nuevamente. Este es el tercer video de la serie. En este capítulo trataremos, mejor dicho, en este video trataremos el capítulo cuarto, que habla sobre el concepto de plusvalor y el concepto de fuerza de trabajo. Habíamos dicho, en cada uno de estos videos hago como una especie de raconto veloz de lo que dije en todos los videos anteriores. Muy brevemente dijimos que en el primer capítulo de la mercancía, una mercancía tiene una doble dimensión, una dimensión cualitativa, que es la dimensión del valor de uso, y una dimensión cuantitativa, que es la dimensión del valor de cambio. A su vez, las mercancías se equiparan unas a las otras y se enfrentan de forma de establecer este intercambio mediante esto que dijimos, el valor de cambio. Lo que permite que exista esa equivalencia y que uno lo pueda expresar en una ecuación es que tiene que tener un algo en común. Ese algo en común es el valor. ¿Y qué es el valor? El valor para Marx, tal como lo define, es el trabajo objetivado en la mercancía. Ese trabajo objetivado se cuantifica mediante la duración del tiempo de trabajo. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo es el gasto de energía humana volcada a la producción de un determinado objeto. Básicamente, esa sería como la ontología de la mercancía en Karl Marx. Ese sería como el núcleo filosófico. Dijimos en el segundo video que aparece una segunda cuestión. Primero, la relación entre el valor relativo y el valor equivalente. Esto del valor relativo y el valor equivalente es una abstracción que uno realiza sobre determinada ecuación. Uno, por ejemplo, tiene tantas varas de lienzo y una chaqueta, y uno X varas de lienzo y Y chaqueta, establece la ecuación, y el valor relativo es aquello que sobre lo que uno hace foco, y el equivalente es aquello que vale lo mismo que aquella cosa. El valor relativo es importante porque no existe mercancía que en tanto valor de cambio, no así de valor de uso, sea capaz de valer por sí misma, sino que se vale en oposición a otras mercancías, que son el equivalente. Luego Marx va a hablar del valor desplegado, que puede llegar a ser muchos equivalentes, y un equivalente privilegiado, que es el dinero. El dinero además es una mercancía, es el oro, y también tiene un valor como tal, en tanto la producción del oro en una sociedad. Bien, lo que hace Marx a continuación es establecer el circuito de la mercancía. El circuito de la mercancía tiene la forma esquemática MDM, que significa vender para comprar. Es decir, yo soy un productor de lienzo, de tela, soy un tejedor y tejo determinado lienzo y lo ofrezco al mercado a cambio de dinero. Eso sería el circuito MD. Luego con ese dinero lo que hago es comprar otra mercancía que a mí me hace falta en tanto valor de uso. Ese sería el circuito DM. Entonces tenemos el circuito MDM. Vender para comprar. Entonces, lo que tenemos esto es lo que ocurre en la vida cotidiana del gran porcentaje de la población mundial, donde no hay capacidad de ahorro, donde básicamente uno recibe un salario y ese salario mensualmente lo consume en víveres, en servicios y en algún que otro gasto, de algún gusto que se pueda darse, y ocasionalmente algún porcentaje se aguarda para ahorrarlo, para poner en un plazo fijo o para atesorarlo, como se dice coloquialmente, debajo del colchón. Bueno, a continuación, en el libro cuarto, lo que va a hacer Marx es establecer otro circuito de la producción, que ya no va a ser MDM, sino que va a ser DMD, donde lo que circula ya no es el dinero, y en sus términos, en sus puntos terminales están las mercancías, sino que lo que circula es la mercancía. Dicho en criollo, yo compro una mercancía y la vendo más cara. Esto históricamente se explica mediante al trabajo de los mercaderes a lo largo del medioevo y de la modernidad temprana en el tiempo histórico que estudia Marx. Es decir, básicamente la burguesía comercial se establece como aquellos que van al mercado más barato y venden al mercado más caro.
atraviesan, por ejemplo, un continente para comprar determinada mercancía y esa mercancía la venden en otra instancia, llevando el producto a disposición de otra población. Perdón, se me apagó el monitor. Eh, entonces, a Marx no se le escapa que históricamente existe una clase social destinada al comercio, que son los burgueses, que hacen su riqueza en base a la navegación de los mares y el intercambio de mercadería. Ese es el comienzo del sistema mundo o globalización. Entonces, eso claramente existe. Lo que hace Marx es más sutil. Lo que hace Marx es cuestionar el principio económico de que el comercio genera riqueza. Lo que dice Marx es que en todo caso lo que hay es una distribución lo que hay en todo caso es una distribución de la riqueza que pasa de unas manos a otras. Entonces, el intermediario se favorece mediante esa acción mercantil. Pero en realidad lo que hay es un traspaso de dinero mediante un intermediario. Si no existiera el intermediario, el productor vendería directamente al consumidor un determinado producto. Entonces, acá hay como una cuestión que Marx habla de, bueno, de cierta inmoralidad, si se quiere, que es como si yo, por ejemplo, si yo voy al comercio, a un mercado, al trueque, no sé, lo que sea, si yo voy a un mercado común, entonces yo me las arreglo para vender una mercadería más cara de lo que efectivamente vale, entonces yo saco una ganancia, pero yo no estoy produciendo valor mediante ese acto. Porque el punto importante que hay que pensarlo, yo no lo haré, no lo estoy haciendo en estos videos, pero quizás en otro momento haga alguna especie de serie de videos epistémica acerca de la epistemología de Karl Marx. Él piensa en términos de totalidad, para eso hay que entender a Hegel. Él habla en términos de totalidad, entonces no interesa lo que un individuo se enriquezca o se empobrezca, sino que lo que interesa es la totalidad, y en tanto totalidad no hay producción de riqueza, no hay valor. Las naciones no se enriquecen mediante el comercio. Esa sería básicamente la posición, la tesis que está defendiendo Marx. Lo que dice Marx en este sistema, en este circuito DMD, donde lo que circula es la mercancía y lo que está en los terminales es el dinero, es que yo cambio un dinero 1 por un dinero 2, de tal forma que el dinero 2 es mayor que el dinero 1, sin trabajar, sin producir valor. Lo que yo hago es intercambiar una cosa por otra y extraerle esto que lo va a llamar plusvalor o plusvalía. Esta plusvalía es el excedente dinerario que aparece entre D1 y D2. El punto es que a esta forma de circuito dinerario, Marx lo va a llamar capital. Y esto es lo que le da nombre al libro. El capital es el dinero que aumenta mediante una operación. Entonces, si en D1 vale tanto y en D2, si en D1 vale 500 y en D2 vale 600, ahí ese 100, digamos libras, pesos, dólares, lo que sea, es el plusvalor. Entonces, claro, ahí aparece el nudo, el drama del libro. Marx a continuación va a decir que no es el capital comercial lo que produce el valor, no es el capital usurario el que produce el valor, que no se detiene en esto, pero hay como cierto aire desdeñoso con respecto a quien se enriquece mediante estos argumentos. Lo que va a decir Marx es que hay una mercancía dentro del sistema económico que mediante su valor de uso se valoriza. Esa mercancía privilegiada que se valoriza mediante su uso es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es aquello que genera valor dentro de las mercancías. Lo que antes llamábamos trabajo indiferenciado, tiempo de trabajo indiferenciado. Ese trabajo indiferenciado que se da históricamente en una determinada sociedad a partir de las fuerzas productivas, que es lo que hemos visto en otros videos, es lo que genera valor y lo que genera plusvalía.
En este capítulo Marx no va a entrar en detalles acerca de cómo el capitalista, que es lo que se suele saber en términos de vulgata marxista, de que el capitalista se enriquece mediante la no retribución de la plusvalía. Eso va a estar en el capítulo siguiente, pero sí es interesante que lo que hace el capitalista es comprar la fuerza de trabajo de un obrero. Para que un capitalista compre la fuerza de trabajo de un obrero, se tiene que dar ciertas condiciones históricas. Esas condiciones históricas fundamentales es la libertad de cada uno de los individuos de la sociedad. La sociedad, en términos modernos, debe existir de tal forma que cada uno de los átomos sociales sea libre y que cada cual intercambie en el mercado sus mercancías. Este sistema mercantil del liberalismo es fundamental para que exista el capitalismo. Es el paso que se realiza históricamente mediante las revoluciones del siglo XVIII-XIX en Francia, Inglaterra, etc. Estados Unidos. Entonces, mediante este contrato libre, lo que hace el trabajador que no posee riqueza, porque históricamente está constituido de tal forma que no posee riqueza para atesorar y acaparar, lo que hace es enajenar su fuerza de trabajo. Y esta enajenación no es otra cosa que una enajenación de sí mismo. Él enajena, digamos, su cuerpo, su destreza, su habilidad, sus conocimientos, los enajena a cambio de un salario. Este salario se cuantifica en tiempo y ese tiempo es la medida del valor. Dijimos en otros videos que el valor se mide mediante el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Entonces, la relación entre salario y valor está claramente vinculado. En este capítulo Marx todavía no lo desarrolla, pero lo veremos a continuación en otros videos. Entonces, ¿qué hace el capitalista? El capitalista dice, bueno, vos sos un obrero, no tenés capital, lo que vos tenés es fuerza de trabajo. Entonces yo te contrato a vos para que vos me vendas tu fuerza de trabajo, que en estos términos llamaremos una mercancía. Yo pago por esa mercancía y obtengo un intercambio en tanto al producto elaborado. Esa fuerza de trabajo que yo pago, o que mejor dicho, que el capitalista paga, no es solamente el tiempo de trabajo que le toma al obrero trabajar en una fábrica, sino que además es lo que Marx llama la restitución de la fuerza de ese trabajo. Y además es la reproducción de esa fuerza de trabajo. Es decir, el capitalista no paga solamente el tiempo en el que el obrero está efectivamente en la fábrica, sino que además paga el descanso del obrero y el tiempo que demora en restituir su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque si se explota indefinidamente a una persona, esa persona básicamente como mortal muere o se atrofia, etc. Este concepto del atrofiarse es muy claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en otras épocas, en el siglo XVI, en el siglo XVII, durante la colonización española, lo que ocurría es que la corona española explotaba las minas de Potosí, por ejemplo, de plata, a los indígenas hasta la extenuación total. Había tal afán de enriquecerse velozmente sin ningún tipo de derecho que protegiera a esos obreros, esclavos, que no eran esclavos legalmente, pero bueno, eh, que básicamente se morían porque estaban extenuados del trabajo, más allá de las enfermedades, más allá de los castigos crueles, más allá de las violaciones, más allá de todo eso, lo que existía es una extenuación tan grande del trabajo que no hay tiempo de restitución de las fuerzas. Entonces así se genera un genocidio. Bueno, lo que dice Marx es que el capitalista sabe que tiene que cuidar de su obrero porque su obrero es básicamente la gallina, los huevos de oro, y tiene que cuidarlo para que siga produciendo. Para que siga produciendo tiene que restituir su fuerza de trabajo y tiene que reproducirla. Esta reproducción tiene un doble sentido. Por un lado, sexual, básicamente la raza de los obreros tiene que perpetuarse en el tiempo para que los capitalistas sigan siéndolo y para que los obreros sigan siendo obreros. O sea, tienen que tener hijos, y si tienen hijos se tienen que ocupar de la crianza y de la educación, y acá Marx no se mete en estos temas, pero obviamente hay una cuestión feminista que podríamos tratarlo en algún otro momento con respecto a, bueno, a quién cría a los hijos, o sea, quién realiza las tareas de cuidado, quién organiza la casa obrera. En esta época hay que decir
que la diferencia entre el obrero y la obrera no es la misma que entre el burgués y la burguesa. La burguesa, la mujer burguesa, vive de una forma en ocio y en una suerte de atrofia de sus capacidades porque se las infantiliza, mientras que la mujer obrera lo que hace es trabajar a la par que el obrero. Por eso se habla de cierta solidaridad. Sin embargo, lejos está de ser par, porque tradicionalmente las mujeres se ocupan de los niños y se ocupan de los cuidados domésticos. Pero básicamente la mujer obrera existe en una paridad que no existía dentro de los géneros de la burguesía. Bueno, el punto que estaba diciendo, el punto es que el capitalista paga por la restitución de la fuerza. Y estaba diciendo además que esa reproducción no solamente es la reproducción sexual o generacional de las clases trabajadoras, sino que una reproducción puede ser visto en distintos esquemas de aplicación teórica. Por ejemplo, una reproducción puede concebirse de un día para otro, es decir, la fábrica se abre, entran los obreros, producen tanto, al otro día ocurre lo mismo. La reproducción a la vez se puede traducir en términos de una generación, pero el concepto es mucho más sutil y tiene muchas aplicaciones. Entonces, claro, lo que ocurre es que mediante esta fuerza de trabajo que valoriza las cosas, se genera un plusvalor. Entonces el sistema de MD sería dinero MD. M es la fuerza de trabajo, la mercancía es la fuerza de trabajo. El dinero vendría a ser el dinero vendría a ser el salario que se le paga al obrero. Y el dinero 2 vendría a ser aquello que obtiene el capitalista mediante el intercambio con el obrero. Es decir, el producto elaborado más un plusvalor que es aquello que realiza el obrero. Esto es el núcleo, el quid de la cuestión del capital en Karl Marx. Y espero que este video les sea muy instructivo a las personas que estén interesadas en estos temas, porque se pone más interesante. Así que sin más, si les gustó mi video, les pueden dar like, por favor, porque eso me ayuda mucho a que se visualice más. Pueden suscribirse a mi canal si les interesa saber cómo continúa. Yo, además de videos sobre el capital, hago videos sobre muchos otros filósofos. Este video está basado en un texto de Substack en mi canal. Encuentran el link en la descripción del video. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y hasta luego.